Dios Padre Todopoderoso, Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios que sana nuestras heridas. Tú eres el Dios que nos salva. Tú eres el Dios que nos saca del abismo del Seol, Señor. En esta mañana queremos darte gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú no nos dejas solos. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Prometiste no dejarnos ni abandonarnos. Por eso, Señor, en estos momentos es cuando nos aferramos a la promesa de vida eterna que tenemos en ti. E intercedemos por nuestro amado hermano Jaime, por Rosy, por Nicole y por Jocelyn, pidiéndote por sanidad, por fortaleza, por una recuperación pronta, Señor. Te pedimos que tú, que eres el doctor de doctores y el médico de médicos, obres poderosamente, Señor, para su cuidado, para su salud, para su sanidad. Señor, por favor, acompáñales, bendíceles, Señor, y por favor, dale una gracia especial y gran consuelo a Jaime de saber, y a Rosy, Jocelyn y Nicole, de saber que tú estás allí, que tú te compadeces de sus debilidades y que nunca, nunca les abandonarás ni les dejarás. A nosotros ayúdanos a dar todo nuestro amor, Señor, el amor que viene de ti, para poder acompañar a nuestros hermanos en este tiempo. Señor, ahora que nos disponemos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que nos permitas entender tu palabra, nos permitas deleitarnos en ella y nos permitas reafirmar la esperanza que tenemos en Cristo. Esa esperanza inconmovible, Señor, que nada nos puede quitar, porque nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, hemos estado leyendo el libro de Apocalipsis, las 7 cartas del Señor Jesucristo a las iglesias en Asia Menor. Este era un tiempo en el que las iglesias vivían una intensa persecución por el Imperio Romano por seguir a Cristo. La iglesia era perseguida por decir que Jesús es el Señor y no el César. Para muchos cristianos en ese tiempo, el seguir a Cristo podía costarles la vida, podía costarles ser expulsados de la sinagoga o ser expulsados de la sociedad, de no poder encontrar un trabajo, de no poder vivir con los beneficios que muchos otros tenían. Era como ser un ciudadano de la peor clase. Y por eso el Señor les escribe esta carta, todo el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, para recordarles que a pesar de las pruebas y de la tribulación, Jesucristo siempre triunfa, que Él siempre es el vencedor, que Él reina, que Él va a cumplir todas sus promesas. Y a estas 7 iglesias individuales en Asia Menor, el Señor les manda un mensaje para animarlas en medio de la persecución, en medio de la lucha. Les anima a perseverar sabiendo que Él está con ellos. Y hemos llegado hoy a la última estación en la ruta postal de las 7 iglesias. Estamos hoy viendo el mensaje a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y después de esta carta sigue un gran capítulo que habla acerca de la adoración celestial, pero por hoy nos vamos a detener en el mensaje de la carta a Laodicea y vamos a ver qué quiso decir el Señor a esta iglesia y qué tiene el Señor para decirnos a nosotros hoy en día. Quisiera comenzar con una pequeña ilustración acerca de la década de 1920 en este país, una década que fue conocida como los locos años 20. Fue un tiempo de una aparente abundancia económica cuando muchos hogares de personas comunes y corrientes como nosotros, por primera vez, por ejemplo, podían comprar un automóvil. Muchas familias sacaban préstamos de bancos para poder invertir en la compra de pequeñas partes de empresas o lo que en finanzas se conoce como acciones.
Desde agosto de 1921 hasta septiembre de 1929, el valor de todas estas acciones incrementó por 600%. Había una aparente riqueza y mucha gente ponía sus ahorros y sus recursos en estas acciones con la esperanza de que sus riquezas crecieran más rápidamente. Algunos le decían, compra de Ford, compra de Coca-Cola que está subiendo y tenemos que comprar ahí porque vamos a ser más ricos. Sin embargo, este crecimiento de 600% no era el resultado de más valor en la economía, sino de especulación. Con el tiempo, muchas veces, cuando se crean estas burbujas en la economía, esas burbujas en algún momento estallan. Se estalla y mucha gente tiene grandes pérdidas. Y esta burbuja eventualmente estalló. El Banco Central de este país, para evitar más especulación, subió las tasas de interés, lo que causó un pánico y llevó a mucha gente a querer sacar el dinero del banco en octubre de 1929, llevando a este país al periodo conocido como la Gran Depresión en los años 1930. El periodo económico más difícil en el último siglo en este país y a nivel mundial, que lo siguió la Segunda Guerra Mundial. Muchos habían puesto sus esperanzas en las riquezas, pero en un abrir y cerrar de ojos, sus riquezas se esfumaron. También hemos visto algo así recientemente. Este lunes pasado, la empresa de criptomonedas o monedas digitales FTX entró en bancarrota, posiblemente perdiendo $32 billones. En un abrir y cerrar de ojos, las riquezas en esta tierra pueden esfumarse. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿en qué está nuestra riqueza? ¿En qué ponemos nosotros nuestra esperanza? La carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea nos enseña que la verdadera y eterna riqueza solo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede darnos una riqueza perdurable, inmarcesible y que nunca se va a agotar, nunca se va a terminar y que nunca va a fallar. Con esto vamos entonces a leer el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Por favor, abran sus Biblias y síganme en la lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Allí dice nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, escribiendo encarcelado desde la isla de Patmos: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver 7 puntos en este pasaje. Vamos primero a ver acerca del remitente, en el versículo 14. El remitente es quien envía la carta. Vamos a ver, segundo, la temperatura de la Odisea, en los versículos 15 al 16.
Vamos a ver la falsa riqueza de la Odisea en el versículo 17. Vamos a ver la verdadera riqueza de Cristo en el versículo 18. Vamos a ver la amorosa disciplina de Dios en el versículo 19. Vamos a ver la atenta espera del Señor en el versículo 20. Y vamos a ver la recompensa en los versículos 21 al 22. Como hemos dicho, la Odisea era la última ciudad en la ruta postal de Apocalipsis. Para darnos un poco más de contexto histórico y cultural de esta iglesia y de esta ciudad conocida como la Odisea, esta era una ciudad económicamente próspera. Era un gran centro financiero, habían muchos bancos allí. Y esta ciudad estaba ubicada entre rutas comerciales, lo que le hacía una ciudad muy importante, porque mucha gente compraba y vendía allá. Por eso había muchos bancos, se necesitaban bancos. La ciudad era económicamente próspera y era tan económicamente próspera que cuando hubo un gran terremoto en el año 60 y se derrumbó toda la ciudad, no hubo columna tras columna que quedara. El emperador en ese tiempo, Nerón, le ofreció a la ciudad ayuda para poder reconstruir la ciudad. Pero la ciudad, los habitantes de su ciudad dijeron, no, gracias, gracias, pero no gracias. No necesitamos tu ayuda, estamos bien, somos autosuficientes. Tenemos suficiente dinero para poder reconstruir nosotros. Lo tenemos todo. La Odisea también era conocida por su producción de finas lanas negras y por tener una escuela de medicina donde se producía colirio o una medicina para los ojos que brindaba alivio a los ojos, como cuando tú te pones gotas después de ver la pantalla por mucho tiempo. Mucha de esa medicina se producía allí en la Odisea. Y allí había una iglesia a la que el Señor les escribía. También sabemos que el apóstol Pablo hizo referencia a esta iglesia en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, cuando él dice que la carta que él escribió a los Colosenses también se debía leer ante los laodicenses. La Odisea estaba también cerca de dos ciudades hermanas, Colosas y Hierápolis, que tienen una importancia en esta carta, ya vamos a ver por qué. En esta carta, ustedes pueden haber notado detalles importantes acerca de esta iglesia. Por ejemplo, entre las 6 iglesias anteriores, típicamente el Señor da un elogio, resalta algo de lo que la iglesia tiene que arrepentirse y muchas veces resalta un remanente o un grupo de creyentes que se mantienen fieles. Muchos en las otras iglesias, por ejemplo en Tiatira, en Pérgamo, estaban luchando contra herejías que estaban tratando de entrar a la iglesia. Algunos estaban volviéndose más permisivos, estaban permitiendo más la entrada de la cultura y la mundanidad en la iglesia, la inmoralidad sexual, sacrificio a ídolos y todo tipo de cosas que no le agradan al Señor. Pero siempre había alguno que el Señor decía, pero tienes aquellos que no han hecho esto que no me agrada, o yo conozco tus obras y sé tu sufrimiento, tu pobreza, aunque en realidad es rico, como le dice la iglesia en Esmirna. Pero de la iglesia de la Odisea, el Señor no dice nada bueno. Wow. Si yo recibiera esta carta del Señor Jesucristo, estaría prestando mucha atención. Esta carta tiene un tono de regaño, tiene un tono de desagrado de parte del Señor. No hay nada bueno ni nadie que esté haciendo lo bueno delante del Señor dentro de esta carta. Sin embargo, vemos también en esta carta que aún en esta condición el Señor muestra su amor a los laodicenses y les da la forma de arrepentirse. Porque Dios quiere que no nos quedemos en nuestro pecado, sino que nos arrepintamos y vayamos a Él para que en Él encontremos perdón y salvación. Porque Él es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y que perdona abundantemente los pecados si vamos a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a ver el primer punto, el remitente, el versículo 14.
Como hemos visto en las anteriores cartas, las cartas comienzan con escribe al ángel de la iglesia en. Es el Señor Jesús que está escribiendo a la iglesia en la Odisea, escribe al mensajero o al ángel en la iglesia en la Odisea, y normalmente él continúa ese mensaje con algunos atributos de él. Él resalta algunos atributos que son importantes en la carta. Aquí Jesús se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Qué querrá decirnos el Señor Jesús cuando Él se identifica a sí mismo como el Amén? Cuando nosotros decimos amén, cuando terminamos una oración, queremos decir ciertamente, esto es cierto, es certero. Quiere decir entonces que Jesús es el Dios de la verdad. Él es el amén, Él es verdadero, Él es cierto, Él es confiable, Él nunca falla, Él es verdadero. Primera de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. Y qué reconfortante es esto, porque Dios dijo en el Antiguo Testamento, yo les perdonaré todos sus pecados en el nuevo pacto. Y esto se cumplió en Jesucristo, cuando Él murió en la cruz por nosotros y cuando Él resucitó. Todo lo que Dios promete lo cumple al pie de la letra y lo cumple en Jesús. Y qué reconfortante es para nosotros este texto hoy, porque Él dice que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Para nuestro amado hermano Jaime, para Rosy, para Nicole, para Jocelyn, todo obra para bien. Porque ellos aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Y el Señor nunca los dejará, nunca los abandonará. Y tampoco a nosotros. Entonces, Él cumple todas sus promesas. Él es confiable. Y en la prueba podemos también confiar en Él. Porque Él nunca nos dejará ni nunca nos defraudará. Todas sus promesas son sí y amén en Cristo para la gloria de Dios. Jesús, el Señor, también se identifica como el testigo fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero, Él es fiel, Él nunca cambia, Él cumple sus promesas y Él es verdadero. Él mismo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo en Juan 14:6. Es decir, que su testimonio acerca de la iglesia de la Odisea es confiable. Los laodiceanos debían prestar atención porque el testimonio de Jesús es verdad. Ellos creían que eran ricos, pero en realidad eran pobres espiritualmente. Por eso debían prestar atención, no a lo que como ellos se veían o como otros los podían ver por fuera, sino más bien a lo que Jesús decía y pensaba acerca de ellos. La opinión que más importa al final de todas las cosas es la de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? No qué pensamos nosotros o qué piensa el vecino de mí, sino qué piensa Dios de mí. ¿Cómo me ve Dios? ¿Estoy lavado en la sangre de Jesús? ¿He puesto mi fe en Jesucristo para el perdón de mis pecados? ¿Para que Dios ya no me vea a mí el pecador, sino para que vea a Cristo en mí? Él es el testigo fiel y verdadero y es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, o podría decirse de otra forma, el origen de la creación de Dios. Algunas personas interpretan incorrectamente este pasaje para decir que Jesús fue la primera criatura, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice que en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Es decir, Jesús
es quien ya existía desde toda la eternidad con Dios el Padre y el Espíritu Santo, y es Él quien creó todas las cosas. Él es quien creó todas las cosas. Él es quien da el origen a la creación. Él es quien comenzó el tiempo. Él es quien creó el tiempo, el espacio y la materia. Es Jesús quien es Dios, eternamente Dios con el Padre. Colosenses 1, 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados u autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Y es importante afirmar esto y entender por qué podemos sustentar esto, porque hay sectas o hay religiones como los Testigos de Jehová que quieren afirmar algo diferente. Pero nosotros tenemos que estar listos para poder dar la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el Señor es claro en su palabra de que Jesús es el Hijo de Dios, eternamente el Hijo de Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Esta palabra principio también es la misma palabra que Jesús usa en Apocalipsis 22:13 para identificarse diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio y el fin, el primero y el último. En Apocalipsis 1:8, Dios el Padre dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Por lo tanto, Dios cuando se habla del principio, quiere decir que Él es el que era desde toda la eternidad, pero también el que va a ser por toda la eternidad. Él es Dios, Él es nuestro Dios eterno y todopoderoso. Entonces, Jesús, cuyo testimonio es fiel y verdadero, quien es Dios, el autor de la vida y la creación, le escribe a la Odisea lo que Él ve en ellos. Vamos a ver ahora la temperatura de la Odisea. En el versículo 15, Él dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Son palabras fuertes, son palabras que nosotros no quisiéramos escuchar de nuestro Señor. No quisiéramos escuchar que nos dijera que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Alguna vez si tú has, por ejemplo, hecho ejercicio y has tenido una intensa sesión de ejercicio bajo el calor del día, tú quieres agua helada, agua fría para refrescarte, ¿verdad? Porque quieres refrescarte. Si te dan agua tibia, probablemente tú la vas a escupir rápidamente porque no te va a refrescar. El agua tibia no sirve en ese momento. O en un día muy frío como este, si tú eres como yo, tal vez tú has llenado una botella de agua hirviendo, te has metido bajo la cama y has puesto tus pies en esa botella para calentarte. Pero cuando la botella se hace tibia, entonces ya deja de ser tan útil. Ya prácticamente que esa agua no sirve y hay que volver a calentar más agua. Algo así estaba pasando con la Odisea. Parecía que la Odisea se estaba volviendo tibia, inútil. Es interesante porque el Señor Jesús resalta esto. La ubicación geográfica de la Odisea aquí era importante. La Odisea, como hemos dicho, era una ciudad que tenía mucha prosperidad económica, pero tenía una gran desventaja. Era una ciudad que no tenía una fuente de agua cercana. De Colosas venía el agua de un gran nevado, venía agua mineral de la montaña y Colosas contaba con agua fría. Y en Hierápolis, cercana también a la Odisea, habían aguas termales que eran medicinales para la gente de aquella época.
Pero la Odisea no contaba con agua y tenía que traer su agua desde millas de lejos por medio de tuberías de barro. Y en el calor de aquella región de lo que hoy en día es Turquía, cuando el agua llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Pero no solamente llegaba tibia, sino que llegaba contaminada con minerales, con calcio y con cosas que si tú te la tomabas te daban ganas de vomitarla de una vez. Entonces los laodiceanos muy claramente entendían a qué se refería Jesús. Y esto era un regaño fuerte. Si yo tomo del agua que es tu agua de tu ciudad, ellos entendían qué significaría tomar eso y querer vomitarlo de una vez. Tal vez ellos se habían vuelto tibios porque habían comprometido o habían puesto de lado su compromiso con el Señor Jesucristo, su pasión por Cristo, su deseo de amar a Cristo, su deseo de ser incandescentemente gozosos en Cristo por el amor al dinero, por el afán de las riquezas, por la búsqueda de cosas materiales, tal vez por herejías acerca de la persona de Cristo que estaban entrando en la iglesia de Colosas. Porque más adelante el Señor Jesús dice de ellos, ellos dicen, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Tal vez ellos se habían enfriado porque esta iglesia se había mezclado mucho con el mundo y su idea de prosperidad material. Esta era una de las presiones y luchas más fuertes para estas iglesias en el primer siglo. El de no seguir la corriente del mundo y encajar en una sociedad que rechazaba a Cristo. Tal vez en su día a día se parecían más al mundo que a Cristo. Tal vez el afán de acumular riquezas en aquella ciudad próspera los cegaba de la gloria del Señor. Y esto también puede ser una lucha para nosotros, porque luchamos con agendas llenas, con muchas distracciones y prioridades, y porque vivimos en una cultura donde la acumulación de dinero es exaltada. A veces puede pasar que hasta el afán de trabajar, se entiende la necesidad, pero a veces que el afán de trabajar y trabajar puede hasta ser una distracción para congregarnos. Y eso es un problema, porque debemos adorar al Señor primero, servimos primero al Señor antes que cualquier cosa. Y si hay algo en lo que nosotros comencemos a poner nuestra confianza, sea nuestro trabajo, lo que tengamos en el banco, nuestra salud, nuestra inteligencia, podemos ponernos tibios. Podemos dejar de apasionarnos por Cristo por tal vez apasionarnos por algo más. Si hay algo que desvía nuestra atención del Señor, corremos el peligro de volvernos tibios y de no agradarle. Y quisiera preguntarnos, ¿cómo está nuestra pasión por Cristo? ¿Estamos vibrantemente gozosos en Cristo, deleitándonos en su palabra, predicando el evangelio a otras personas, viviendo a diario una vida de arrepentimiento y fe? ¿O estamos flotando en el mar, yendo como a la deriva? No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino de los cielos. Porque Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces nosotros hemos sido llamados del mundo para pertenecerle a Cristo. Hemos sido sacados del mundo para ahora vivir una vida nueva para el Señor, para que nuestro deleite y confianza y seguridad esté en la persona y obra de Jesucristo. No en lo que tengamos, no en lo que no tengamos, no en lo que aparentemos ser por fuera, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Ahora vemos la falsa riqueza de la Odisea en el versículo 17. Los laodiceanos decían, Jesús dice que los laodiceanos decían, yo soy rico. He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que tenían mucha riqueza
y que no les faltaba nada. Y si somos honestos, creo que todos nosotros luchamos cuando con todas las cosas parecieran estar yendo bien, pareciera que tendemos a olvidarnos de Dios. Pareciera que creyéramos que tal vez necesitamos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dios le advirtió a través de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 8 que tuvieran cuidado de no olvidarse de Dios antes de que iban a cruzar a la tierra prometida, aquella tierra donde fluía leche y miel y había mucha prosperidad. En Deuteronomio 8:11 dice, Moisés le dice al pueblo, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán. Por no atender la voz del Señor su Dios, perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Entonces el Señor nos ha advertido, no se olviden de mí, no dejen que las riquezas ni nada ocupe el lugar, que el trono de su corazón que solo le pertenece a Cristo. No dejen que nada los distraiga, no dejemos que nada nos distraiga. Porque eso parecía haberle pasado a la Odisea. Ellos, a pesar de tal vez tener mucha prosperidad económica, en realidad no eran más que desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esta era una condición precaria, era una condición nada buena. Es una condición vulnerable en la que no tienes, dice que eres desventurado, miserable, estás en la miseria, no tienes nada. Aunque pareces tenerlo todo, no tienes nada. Pero qué contraste tan grande con la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, el Señor dice a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Tal vez los laodicenses no estaban sufriendo por la causa de Cristo. Tal vez los laodicenses no se diferenciaban mucho del mundo, pero los de Esmirna, a pesar de ser pobres, de no tener mucho materialmente, eran ricos espiritualmente. Los laodicenses parecían tener mucho materialmente, pero eran pobres espiritualmente. La riqueza en realidad está en Cristo. La verdadera riqueza está en el Señor. Entonces, hermanos, ¿en qué está puesta nuestra confianza y seguridad? ¿Confiamos en posesiones, trabajos o en lo que quisiéramos tener? ¿Confiamos en nuestras obras? No podemos ser como aquellas personas en los años 20 que pusieron su confianza en el dinero, pero en un abrir y cerrar de ojos no tenían nada. Estaban en una bancarrota. Y todos venimos a Cristo en una bancarrota espiritual. Todos nosotros venimos a Cristo
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Venimos al Señor sin nada que ofrecerle. Venimos con necesidad de Él. Venimos sin nada que darle más que nuestro pecado y nosotros mismos al Señor Jesucristo. Y Él le dice entonces a los laodicenses que es lo que necesitan para ser realmente ricos, y es allí donde vemos la verdadera riqueza de Cristo. En el versículo 18 Él dice, para que seas realmente rico, no como tú piensas con mucho dinero en el banco, pero para que seas realmente rico, que no tiene que ver con el dinero en el banco, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Tal vez tú te puedes preguntar, pero ¿qué querrá decir el Señor con que ven a mí y compra de mí? Si ellos eran pobres, desventurados, miserables, ciegos, ¿con qué podían comprar? ¿A qué se estará refiriendo el Señor? Se está refiriendo con que vayamos a Él, quien es la fuente de toda bondad y quien tiene todo para dar. Si puede, por favor, acompáñenme en Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Este lenguaje viene de aquí, de este pasaje de Isaías, donde el Señor dice en el capítulo 55, todos ustedes los que tienen sed, ¿tienes sed hoy tú? Sed espiritual, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia con David. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos a Él y le demos nuestra vida. Él es quien nos da, nos vende sin tener que pagarle dinero. Porque ¿qué podemos darle al dueño de todas las cosas? Él es el dueño del oro y de la plata y de todas las riquezas. ¿Cómo podríamos pagarle al Señor? No tenemos cómo pagarle. Cada respiro que damos es bondad y gracia de Dios. Entonces no podemos pagar, pero solo podemos pedir y clamar misericordia del Señor. Entonces Él nos dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él les dice que compren, que vayan a Él por oro refinado en el fuego. El oro es precioso, pero el oro también tiene impurezas y se refina en el fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, dice lo siguiente. Por favor, acompáñeme leyendo si puede ir allí. Primera de Pedro 1, 3 al 9 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven.
y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. El Señor quiere darnos una fe genuina, una fe verdadera, una fe que pasa por las pruebas, pero y que en medio de esas pruebas se perfecciona para que sea una fe que no depende de lo que Dios nos da, sino de quien Él es. Las pruebas no son fáciles, las pruebas no quisiéramos tener pruebas, pero el Señor usa esas pruebas para hacer que nuestro carácter sea más como el de Cristo, para confiar más en el Señor el día de la aflicción. Y nosotros oramos en este momento por nuestros amados hermanos Jaime, Rosy, Nicole y Jocelyn, suplicando al Señor que Él los ayude en esta prueba de fuego, y que moldee en ellos el carácter hermoso de Cristo y forme a Cristo en ellos en medio de la prueba y la aflicción. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca y que el Señor les fortalezca su fe. Las pruebas a veces vienen y de maneras inesperadas, pero en medio de la prueba también podemos confiar de que el Señor obra todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Aún las cosas desagradables Dios las obra para bien. Tenemos que aferrarnos a esa promesa. Aún la muerte de Jesús, este es el ejemplo más claro. Jesús, quien no cometió pecado, quien no merecía morir, fue crucificado, fue traspasado, fue humillado, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron con una lanza, atravesaron sus manos y sus pies con unos clavos, derramó toda su sangre. Pero Él no merecía eso, pero Dios obró ese mal, el peor mal, para el mayor bien posible. Porque por la muerte de Jesús en la cruz y por su resurrección, Él ha perdonado el pecado y sigue perdonando el pecado de millones de personas que solo van a adorarle por toda la eternidad y van a ser salvados de la ira de Dios. Entonces Dios obra todo para bien. Aún la peor de las cosas, Él la obra para el mayor bien posible. El Señor también les dice a los laodiceanos que compren de Él vestiduras blancas. Él tiene vestiduras blancas para que se vistan y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Estas vestiduras blancas representan la justicia, la rectitud de Cristo. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas blancas significan la justicia y la rectitud que solo el Señor Jesucristo puede darnos. Entonces solo en Cristo podemos encontrar una fe genuina y solo en Cristo podemos encontrar justificación y perdón de nuestros pecados. Y esa es la verdadera riqueza. Eso es en lo que debemos poner nuestra seguridad. En que Jesús nos salvó y nos perdonó, en que Jesús murió por nosotros y resucitó. Y porque eso es así, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es una verdadera seguridad. Nada, absolutamente nada, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. El dinero, cosas, eso se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Y nada nos llevamos. Desnudo venimos y desnudo nos vamos, así dijo Job. Bendito sea el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Nuestra seguridad que esté en Cristo, amados hermanos.
El Señor les dice a los laodicenses que unjan sus ojos con colirio. Lo que ustedes producen allá en abundancia, esa medicina que ustedes producen, úsenla para que ustedes puedan ver su verdadera condición y vengan a mí para que puedan encontrar esa verdadera riqueza en Cristo. Ahora, si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tú no has puesto tu esperanza en Jesús todavía, queremos animarte a que tú consideres tu bancarrota espiritual. Todos nosotros, sin Cristo, somos pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Pero necesitamos a Cristo para que Él nos provea la justicia y el perdón de nuestros pecados que solo Él puede darnos. No lo puedes comprar con todo el dinero del mundo, solo Él puede dártelo por sus méritos en la cruz. Solo Él puede proveer la salvación y la riqueza espiritual que necesitamos. Ahora en el versículo 19 vemos la amorosa disciplina de Dios. Allí dice el Señor: a todos los que amo yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Esto es asombroso. A pesar de su rebeldía, a pesar de su mundanidad, el Señor le dice a esta iglesia: a todos los que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en el Evangelio. Es decir, si tú estás yendo por un camino malo, no endurezcas tu corazón, pero date la vuelta y ve a Cristo. Y si la disciplina viene al Señor en nuestras vidas, si vienen pruebas, si el Señor nos disciplina para corregirnos, es porque nos ama, porque Él es un Padre amoroso que corrige a sus hijos. Dice Proverbios 3:12, el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Ustedes saben, aquellos que son padres, que si ustedes corrigen a su hijo es porque los aman, porque ustedes no quieren que se pierdan, porque ustedes quieren que vayan por el bien, porque ustedes quieren lo mejor para ellos. Así hace el Padre con nosotros. Hay tiempo para arrepentirse, y si nos hemos desviado, si nos hemos distraído con muchas cosas, hay tiempo para arrepentirnos. Y el Señor puede corregirnos, pero lo hace por amor, porque no quiere que nos perdamos. Si estás distraído, si estás distraída, hay tiempo. Si hoy estás tibio, el Señor te da la oportunidad de tener una relación más profunda e íntima con Él. Si estás tibio, el Señor te da la oportunidad de que tú puedas confesarle a Él tu pecado y arrepentirte del pecado, para que no ames más al pecado, sino que más bien ames a Cristo. ¿Por qué esperar si en vez de ser tibio hoy puedes ser incandescentemente caliente por Él? Puedes comenzar a profundizar más en tu estudio de las Escrituras, en leer, en orar, en buscarle más, en meditar, en predicar su Evangelio. ¿Qué te limita si el Señor nos ha dado todas las herramientas y todo lo que necesitamos para vivir una vida de arrepentimiento y fe? Tenemos todo. Nos tenemos unos a otros también para ayudarnos a perseverar en el Evangelio. Ahora, hermanos, en el versículo 20 vemos la espera del Señor. Dice, ustedes tal vez ven en su versión, puntos de exclamación. Mira, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, está pendiente. Ya estoy a la puerta, estoy por llegar y llamo a esa puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Si puede acompañarme a Lucas capítulo 12, versículo 35. Este es un texto paralelo que es útil para entender un poco más este texto, porque a veces ha sido sacado fuera de su contexto y tiene una interpretación incorrecta. Pero Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40 nos dice: manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su señor llega y llama,
ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber, el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. El Señor nos llama a estar listos, a estar pendientes, a estar esperando su segunda venida. No nos manda a estar distraídos con las cosas del mundo, sino que a estar esperándole, porque Él está cerca por venir. Él ascendió a los cielos y Él prometió que Él iba a regresar, que así como Él ascendió, Él también iba a regresar. Ya está a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Algunas personas interpretan este texto de manera, con una buena intención, de manera evangelística, para decir, abre la puerta de tu corazón, Cristo está golpeando la puerta de tu corazón. Que tiene una buena intención, pero creo que lo que el Señor nos está diciendo aquí es más que estemos alerta, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Él está a la puerta. Y dichoso el siervo que está listo para esperarlo, para abrirle la puerta, porque tendrá comunión con el Señor. Porque cuando Él regrese, podremos participar en las bodas del Cordero, podremos celebrar con Él, podremos adorarle por toda la eternidad y tener nuestra comunión con Él. Pero entonces vale la pena preguntarnos, ¿estamos listos para recibir a Jesucristo? Él podría regresar hoy, podría regresar en una hora, podría regresar en un minuto, podría regresar en una semana, podría regresar en un año, podría regresar en 100 años. Pero ¿le estamos esperando con ansias? ¿Le estamos esperando con gozo de que algún día Él descenderá de los cielos? Y que nuestra esperanza y nuestro gozo será completo cuando Él reine para siempre y que nosotros podamos también reinar con Él. El Señor dice en su palabra que cuando Él haga el nuevo cielo y en el nuevo cielo y en la nueva tierra ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más llanto. Él enjugará la lágrima de sus hijos y todas estas cosas ya no serán más. Entonces pensemos más en el cielo y estemos dispuestos y listos, gozosos a recibirlo. Porque mejor es Él que todas las cosas que pueda esta vida ofrecer. Mejor es Él que todas las riquezas del mundo. Más grande es su amor y su misericordia que todas las cosas. No hay tesoro que pueda compararse con Jesucristo, que es la perla de gran precio. No te apegues a lo que hay en este mundo, busca a Cristo, persevera en perseguir a Cristo. Ama a Cristo con todo tu corazón. Él es mejor. Él te provee abundantemente oro refinado en el fuego y vestiduras blancas. ¿Por qué conformarnos con algo menos cuando Él tiene muchísimo más para dar? La recompensa, versículo 21. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Segunda de Timoteo 2:12 también nos dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Él nos llama dice acá que al que salga vencedor, al que venza estas cosas, y como primera de Juan 4 y 5 dice que esta es nuestra victoria sobre el mundo, nuestra fe. Si vencemos el pecado, el mundo, la mundanidad por la fe, Él concede el derecho de sentarse a su lado en su trono.
¿Puede usted imaginarse eso por un momento? El Rey de Reyes tiene un trono celestial, un trono glorioso. Un trono que, por favor, lea en su casa el capítulo 4 de Apocalipsis y usted puede ver que es una cosa incomparable. Es un trono que tiene todo tipo de joyas y diamantes y tiene la gloria de Dios emanando de ese trono. Es algo indescriptible. Pero allí el Señor Jesús tiene su trono y dice que el que venciere tendrá el derecho de sentarse a su lado en su trono. Así como Él ha vencido y se ha sentado al lado de su Padre en su trono. Sentarse al lado de la diestra del Padre para Jesús era tener lugar de honor. Cuando Él resucitó, Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, porque Él venció al pecado y ha recibido el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor y ha recibido el lugar de honor allí a la diestra del Padre. Entonces promete también nosotros permitirnos reinar con Él, pero no para que nosotros recibamos gloria siendo nosotros reyes, sino para que nosotros lo glorifiquemos a Él, para que nosotros nos deleitemos en que Él sea glorificado. El capítulo 4 de Apocalipsis, interesantemente, repite la palabra trono 11 veces, la mayor cantidad de veces que se encuentra esta palabra en todos los 22 capítulos del libro. Quisiera leer los primeros versículos donde dice, después de esto, inmediatamente de la carta de la Odisea, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y truenos y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante de él, mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, estos 24 ancianos que representan los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel dan gloria y honra al Señor. Ellos también tienen tronos, pero en esos tronos ellos más bien se arrodillan para adorar al Señor. Entonces, si tú eres vencedor en Cristo, vas a tener la bendición de adorar al Señor y de estar en su presencia por toda la eternidad. Qué gran bendición, qué gran riqueza perdurable para siempre, que nos dé la bendición de poder ver a Dios cara a cara y de alabarle. Y de poder ver que estamos allí no porque nosotros lo merezcamos, no porque hayamos hecho nada para merecer estar allí, sino porque Jesús nos amó, porque Jesús murió en la cruz por nosotros, porque Jesús derramó su sangre y porque Jesús resucitó. A veces yo me maravillo y no puedo entender cómo yo podría estar allí. Pero solo puedo darle gracias a Dios de que un gran pecador como yo algún día podrá pisar el borde del cielo
porque Jesucristo murió por mí. Y también si tú confías en Él, murió por ti. Entonces, ¿quieres estar tú allí en el cielo para alabar al Señor? ¿Quieres estar tú allí alabando al Cordero que fue inmolado? Pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Si el Señor ha hablado a tu corazón, no endurezcas tu corazón, pero pon tu fe en Él. Ámale, arrepiéntete de tus pecados y búscale con todo tu ser. Persíguelo y ámalo porque Él es mejor y da una mejor riqueza que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Oremos. Señor, te alabamos porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro gran Dios. Y solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza. Te agradecemos, Señor Jesús, porque eres paciente con nosotros. No nos tratas como merecen nuestros pecados. Pero te damos gracias, Señor, por venir a este mundo pecaminoso y caído y quebrantado por el pecado, para morir en ese madero por nosotros, para llevar nuestro pecado en tu cuerpo, para derramar tu sangre por nosotros, para resucitar victoriosamente de entre los muertos. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra seguridad, sé tú nuestra riqueza, sé tú nuestra bendición, sé tú nuestro tesoro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos.